Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Un terrorista de Daesh mata a un policía cerca de París y se atrinchera con rehenes antes de ser reducido. El terrorista de Orlando visitó la discoteca en varias ocasiones y utilizó una app para conocer gays. Por primera vez, un representante israelí encabezará un comité permanente de la ONU. Y el presidente italiano y la comunidad judía indignados por el regalo del Mein Kampf junto al periódico Il Giornale. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego, también, como siempre, vendrá Raquel a traernos noticias culturales. Será después de la pausa, pero ahora empezamos en Francia. El hombre abatido por la policía tras matar a un agente de policía y a su pareja a unos 50 kilómetros al noroeste de París era miembro del Daesh. El atacante asesinó de 9 puñaladas y en la puerta de su domicilio al policía de 42 años y se atrincheró después en la casa de la víctima con su mujer y su hijo. Tras el asalto de las fuerzas especiales, también resultó muerta la pareja del policía. La información de la que ya disponen las autoridades francesas es que el atacante, Larosi Abaya, de 25 años, tenía antecedentes por su pertenencia a una red yihadista tanto en la propia Francia como en Afganistán. Había sido incluso detenido. El suceso se produce bajo el protocolo de estado de emergencia que se aplica en Francia desde los atentados de Daesh que el pasado 13 de noviembre causaron 130 muertos en varios ataques simultáneos en París y sus alrededores. Y sucede 2 días después del ataque en Orlando y en medio de la Eurocopa de fútbol. Sí, Jordi, y lo que llama la atención y que tiene en común este ataque con el de Orlando es que los dos perpetradores habían sido estudiados, analizados, detenidos, sospechosos y sueltos. Entonces, bueno, el de Estados Unidos compró su arma y todo el mundo ahora en Estados Unidos discute porque la venta de armas, pero bueno, trabajaba de agente de seguridad, con lo cual si el arma no la compraba lo hubiera conseguido robándola en su trabajo, sin problema alguno. Y si no, hace como este señor de París, que no tiene armas, pues coge un cuchillo y acuchilla al policía. Y se acabó el problema de la venta de armas. El problema no es la venta de armas, ni siquiera son qué armas se van a utilizar. Y esto se ha demostrado en Israel todos los días desde el 1 de octubre pasado. Que no hace falta más que tener un cuchillo o tener un coche. Cualquiera puede matar y crear el terror en una situación como esta. Y incluso en un país que se supone que está blindado. Así nos lo vendieron, que Francia está blindado desde los ataques del 13 de noviembre y más con la Eurocopa. Pues ahora parecería como que cuando fueron estos desastres de tifosis y de hooligans de rusos contra ingleses, dijeron no, es que claro, es que como las fuerzas de seguridad estaban centradas en el terrorismo, pues pasó esto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Estaban centradas en qué terrorismo? ¿En detener a la gente, investigarla y soltarlas para que vayan a cometer los ataques? Entonces esto ya... a mí ya no me van a dejar entrar en Francia después de estas críticas, pero es que quieres que le diga, me parece de cuarta categoría. Francia se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos del mundo para vivir. Y ellos eran los que ponían pegas, España con el terrorismo vasco en aquellos años. No, a ver si es un país inestable. ¿Y Francia qué es? Es un país que lo único que hace es entrar en la vorágine del terrorismo cada vez de forma peor. Y con un presidente que ya desde los primeros atentados, desde el Charlie Hebdo famoso, no son los primeros porque también hubo los de Toulouse contra la escuela judía, pero aunque llaman a las cosas, a esto terrorismo y le dicen yihadismo, otra vez enseguida empiezan a desmarcarse, a decir el Islam es la religión de la paz. Otra vez el presidente de un país que justamente tiene en su constitución las bases de la República Francesa es ser aconfesional, es el que declara qué es una religión y qué es otra religión. Y él sabe exactamente lo que es el Islam y por eso se pronuncia. Cuando los líderes religiosos de esa religión
no se han pronunciado ni contra los ataques de Tel Aviv, ni contra los ataques de Orlando, ni contra los ataques de París. Y si lo hacen son representantes políticos, no los representantes religiosos, que es de los que yo siempre hablo, no los que predican en las mezquitas de todos los barrios de Francia y las mezquitas de las ciudades de Estados Unidos y en las ciudades de todo el mundo con dinero saudí. Con eso se han hecho las mezquitas y con ese mismo dinero saudí se han edificado facultades y ramas en las universidades de estudios árabes con grandes becas para que haya una opinión pública favorable al Islam, y parece que ha tenido muchísimo éxito con eso. Pero la gente ya empieza a sospechar que algo pasa, que no puede ser que metiendo la cabeza bajo tierra vamos a protegernos. No, de esa manera dejamos todo el cuerpo afuera. No nos estamos protegiendo. No nos estamos protegiendo si el presidente Obama no llama a los terroristas yihadistas. No nos estamos protegiendo si el presidente francés dice que tiene a su país blindado y movilizado y luego no sé exactamente por qué mecanismo, pero me suenan muy parecidos a los que impedían a la policía belga perseguir a los terroristas porque ya habían sido a las 8 de la noche y no se podía molestar a los vecinos. Me parece que estamos en las mismas de siempre y esto lo único que produce en el mundo es una gran carcajada de 1.500 millones de personas de los países musulmanes que miran a Occidente, me imagino que sorprendidos y hasta avergonzados, vergüenza ajena, es decir, ¿y estos son los que mandan? ¿Estos son los por los cuales nosotros no podemos ser los dueños del mundo? Pues nos falta muy poquito para ello. Vamos a Estados Unidos. El responsable de la matanza en una discoteca gay en Orlando, Omar Mateen, visitó el local antes del ataque y utilizó una aplicación para conocer personas homosexuales. Varias personas habituales de la discoteca, escenario de la masacre, aseguran haber visto varias veces al autor de los disparos en el local, antes de que realizara la matanza que se cobró la vida de 49 personas y dejó heridas a otras 53, 5 de ellas en estado crítico. Mientras prosiguen las investigaciones, en el centro de la ciudad se ha erigido un altar espontáneo con fotografías, mensajes, flores, banderas, globos y muñecos de peluche en recuerdo de los asesinados. Nacido en Nueva York, Mateen juró lealtad al grupo terrorista Daesh en sus conversaciones telefónicas con los negociadores policiales durante las 3 horas que permaneció dentro del club nocturno con una treintena de rehenes. Había sido vigilado por el FBI durante 10 meses por radicalismo y entrevistado en una investigación posterior, pero no se encontraron motivos para mantener las indagaciones o prohibirle la compra de armas. Bueno, si esto, después de investigar los 10 meses y tener una entrevista, etcétera, el FBI llegó a esta conclusión, yo llego a otra conclusión, que el FBI no sirve para nada. Y lo primero que tiene que hacer Obama, y si no le da tiempo, pues el que llegue, es reestructurar no solamente el personal del FBI, sino los objetivos del FBI. Porque igual ellos todavía están buscando espías soviéticos como en las películas y no va por ahí la cosa. O están buscando células terroristas como las de Al-Qaeda y no va por ahí la cosa. Porque ahora ellos hablan de lobos solitarios. ¿Pero qué son los lobos solitarios? ¿Qué invento más mal traído el de los lobos solitarios? Los lobos solitarios son aquellos que se supone actúan al margen de la manada, pero siguen siendo lobos. Entonces, ¿qué más da si son solitarios o vienen en manada? Y todos comparten el mismo objetivo. Esto no tiene ninguna razón de ser y lo único que explica es que ni Obama ni muchos de los presidentes, no solamente de Estados Unidos, sino de Occidente, no entienden absolutamente nada de la guerra en la que están metidos. Porque no es la guerra que les presenta el terrorismo, no, es la guerra en la que estamos metidos. Y lo único que hacen cuando pueden hablar es decir, oh, Israel se pasa, pero reacciones desproporcionadas. Y ahora traigo a Israel porque es el único gobierno en todo el mundo que reacciona con métodos democráticos al terrorismo. No hay en todo el mundo otro país que se haya tomado eso en serio
y que a la vez mantenga un sistema de régimen democrático, porque claro, tampoco hay muchos atentados, digamos, terroristas en Irán, pero ahí exactamente no es democracia, ni en Arabia Saudí, ni en otros países donde se podría dar, ¿no? Así que lo que está dando la pauta a esto es que estamos en guerra, que eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero que estamos perdiendo clamorosamente. Nos están metiendo goles por todas las escuadras, mientras el portero está discutiendo con el juez de línea, pues siguen entrando los balones, y esos balones significan la muerte de conciudadanos. El embajador de Israel en las Naciones Unidas, Dani Danon, fue elegido jefe de la Comisión Jurídica de la Asamblea General de la ONU tras meses de esfuerzos diplomáticos y a pesar de la fuerte oposición de los países árabes y de la delegación palestina. La comisión, oficialmente denominada Sexta Comisión, se encarga de asuntos sensibles, incluyendo la lucha contra el terrorismo internacional. Se trata de un acontecimiento histórico, ya que por primera vez un representante de Israel encabezará un comité permanente de la ONU desde su incorporación a la organización en 1949. La victoria israelí se consiguió tras larga lucha diplomática entablada por los enviados israelíes en todo el mundo. Sus principales oponentes fueron los países árabes y la Organización para la Cooperación Islámica. Israel es un líder mundial en el derecho internacional y en la lucha contra el terrorismo y, según Danon, no vamos a permitir que las dictaduras y los países anti-israelíes dañen nuestra posición en la comunidad internacional. Los que trataron de bloquear nuestro nombramiento harían bien en tomar nota de la jurisdicción de esta comisión, ya que tienen mucho que aprender sobre legislación internacional. Sí, Jordi, tú sabes que en este tipo de votaciones pues no se cuentan los votos en contra, solamente se cuentan los votos a favor, ¿no? Es algo extraño, pero todos los países votan. Hay 197 países en Naciones Unidas, 109 votaron a favor, ¿vale? Faltan ahí unos 80 y algo, ¿no? Bueno, esos 80 y algo son los países musulmanes y de influencia musulmana, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es, ¿hay alguien en este planeta que sepa más de lucha antiterrorista que Israel? ¿Alguien tiene la más mínima duda? Evidentemente nadie puede tener la más mínima duda, pero es que entre los países que encabezaron ir en contra de esta votación estaba la Organización para la Cooperación Islámica, que son esta Junta de Naciones de Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico, etcétera, que están colaborando secretamente con Israel en la lucha contra Daesh. Es que tienen mandanga. Lo que pasa es que ellos no pueden decirlo de que gracias a Israel ellos están combatiendo el terrorismo, porque si no, no sabrían qué hacer contra el terrorismo. El terrorismo que está desarrollando los países árabes para salvarse ellos mismos es bajo la protección de Israel. La protección no directamente de los aviones israelíes, porque eso ya dañaría su ego hasta, digamos, dimensiones indescriptibles, pero sí que los consejos, que es lo que Dani Danon y los representantes israelíes van a hacer en Naciones Unidas. No van a desplegar aviones, no van a contar los secretos de quién es el terrorista o quién está vinculado, pero sí van a decir, oye, esto del terrorismo no es solamente el hombre que activa la bomba, está el que financia, está el que le instruye ideológicamente, y eso, fíjate por dónde, pues la financiación viene a través de estos bancos, bancos que operan en América, en Estados Unidos. Hay que cerrarlos todos, hay que condenarlos todos. ¿Qué más? Pues también hay bancos que operan en Europa, en Suiza, las cuentas estas, en los Panama Papers o lo que sea, que todo eso se puede bloquear porque si no se puede amenazar a un país de que lo expulsan de Naciones Unidas, ya me dirás que va a ser fuera. ¿Qué más se puede hacer? Pues la instigación ideológica. ¿Cómo llega? Pues, por ejemplo, cuando un gobierno extranjero construye templos de radicalización en países. ¿Qué es eso? Por ejemplo, las mezquitas que Arabia Saudí financia en todo Occidente y que la gente de los países occidentales están encantados porque no tienen que pagar nada. Y entretienen a la población musulmana. ¿En qué los entretienen? En preparar la masacre que van a hacer con ellos en el futuro. De eso no nos habíamos dado cuenta. Bueno, inteligencia, combate financiero, todas estas cosas que son
la esencia del la lucha antiterrorista, porque otra vez la lucha antiterrorista no son los geos entrando en tropel en la casa donde se esconde un terrorista y deteniéndolo o disparándolo, lo que es. Eso lo puede hacer cualquiera. Todos los gobiernos de todos los países del mundo tienen unas fuerzas especiales que la han hecho con mejor o menor fortuna, o incluso mirándolo por YouTube, cómo se hace. Ese no es el problema es la inteligencia que pueda seguir, cómo se estructura, cómo se llega ideológicamente, con quién contacta y quién financia. Y ahí ese es el problema por lo que la Organización de la Cooperación Islámica, el problema por lo que algunos países que serán paraísos fiscales igual han votado en contra, porque entonces se quedarían con el culo al aire viendo cómo esos países que se llaman paraísos en realidad son infiernos de sus propias poblaciones. Terminamos en Italia. El primer ministro italiano Matteo Renzi y la comunidad judía en Italia mostraron su malestar después de que el diario italiano Il Giornale haya regalado a sus lectores Mein Kampf, mi lucha, el libro en el que Adolf Hitler escribió los principios de la ideología que sustentó el Tercer Reich. Renzi calificó de miserable el acto, mientras que los representantes judíos señalaron que si se lo hubieran pedido, les habrían aconsejado distribuir otro libro mucho más adecuado para estudiar y comprender el Holocausto, que es la justificación que ha esgrimido el periódico italiano para esta iniciativa. Sí, llama mucho la atención porque más allá del golpe publicitario que haya supuesto, mira tú por dónde el Giornale es un periódico del norte de Italia, de Milán, en donde está este grupo secesionista de la República Paduana, que son, digamos, de ultraderecha. Este diario fue comprado por Berlusconi, luego pasó a manos del hermano de Berlusconi. No quiere decir que Berlusconi esté apoyando la distribución de Mein Kampf, pero sí que no le importa utilizar al más malo de la película con tal de lograr sus objetivos. Ese es el tema. El tema no es que la gente que lee Mein Kampf se convierten en nazis, sino que se banaliza todo ese tema. Se banaliza que el mal absoluto pueda ser un cómic de fin de semana, igual que te pueden dar unas pegatinas y cromos para coleccionar, te pueden dar algo de Mein Kampf, y por qué no la semana que viene, por qué no van también los protocolos de los sabios de Sion y ya hacemos el cursillo completo de antisemitismo, ¿no? Yo le puedo recomendar algunos textos más, pero también podría recomendarle textos que han escrito otros países sobre las bajezas morales de Italia, sobre la decadencia del pueblo italiano, y entonces, ¿por qué no las publican también? A ver si les va a gustar tanto y eso va a servir para algo y para la historia. No, esto para lo único que sirve es para llegar a la bajeza moral de vender a su madre y ponerla desnuda en la tapa de una revista con tal de poder vender más ejemplares. Si el Giornale tiene problemas económicos, que se vaya al garete. Por mí se puede ir al mismo sitio de la basura sin reciclar, que pertenece también a esta literatura del desastre y de la bajeza total, que es el Mein Kampf. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con noticias culturales. Tras esta pequeña pausa, viene, como decíamos al principio, Raquel con noticias culturales. Hola Raquel. Jordi. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿por qué vamos a empezar hoy? Empezamos en Castrillo Mota de Judíos, ya saben, este pueblo burgalés que está poniendo mucho interés en recuperar su herencia judía. En este caso, en forma de excavaciones arqueológicas que se están realizando en la Mota, que es esa elevación del terreno próxima al pueblo. Bueno, la campaña de excavaciones de Castrillo Mota de Judíos ha sacado a la luz abundantes restos de cultura judía, como 2 piezas de cerámica empleadas en Hanukkah. Son restos de lámparas de Hanukkías.
A través de un comunicado, Fíjate, los codirectores es que han de empezado la... hace poco y ya están sacando cosas. Los codirectores de la excavación, María Negredo y Ángel Palomino, han explicado que en el pueblo se asentó la comunidad judía desplazada desde Castrojeriz desde principios del siglo IX al XIV. Esto lo han explicado en la prensa local de la que hemos extraído esta noticia. Los arqueólogos han añadido que a lo largo de esos casi 300 años en este lugar de la provincia de Burgos existió un importante poblado cuyos restos están siendo descubiertos por esta excavación arqueológica que arrancó en el mes de mayo, financiada por la Junta de Castilla y León y con la colaboración del CSIC. Palomino ha detallado que los trabajos arqueológicos se han centrado principalmente en uno de los sectores que ya fuera sondeado en la campaña interior y donde se habían identificado restos de una construcción de cierta entidad elaborada con muros de adobe y tapial. Las excavaciones realizadas hasta el momento vienen a confirmar dicha hipótesis, a la vez que están poniendo de manifiesto la complejidad de dicho edificio con numerosas compartimentaciones entre las que se encuentra un silo para almacenamiento de grano. Esto nos hablará mucho de a qué se dedicaban los habitantes de esta mota. Comentarles que la Junta de Castilla y León financia los trabajos con 35.000 euros a través de la iniciativa cultural puesta en marcha por el Ayuntamiento de Castrillo, Mota de Judíos, cuyo objetivo es, lo que les decíamos, recuperar la memoria del pasado sefardí de esta localidad. Y además, Jordi, es interesante decirles a nuestros oyentes que se pueden visitar estas excavaciones arqueológicas. Hay grupos organizados de escolares o de entidades culturales interesadas en este tipo de hallazgos, así que si quieren pónganse en contacto con el Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos, que seguro que están encantados de que visiten estas excavaciones. Una historia bonita la de este pueblo, Castrillo Mota de Judíos, primero con un nombre horripilante, aunque de otro anacrónico, yo creo que también de otra era, otra época, hay nombres parecidos, no tan ofensivos, tan agresivos como ese, pero sí, digamos, anacrónicos en la geografía española. Deciden cambiarlo, por lo cambian, votación popular. Deciden estudiar el terreno de forma arqueológica y ya está dando frutos. Sí, bueno, y estarán en estos momentos casi a punto de contarnos el viaje que han realizado de hermanamiento a Israel, pero bueno, esa es otra noticia. Ahora nos centramos en una bastante más desagradable porque Irán, Jordi, ha vuelto a situarse en el centro del huracán con la convocatoria del segundo concurso internacional de caricaturas sobre el Holocausto. Que en una misma frase, convivan la palabra caricatura con la palabra holocausto, pues ya es complicado de asimilar. Pero es que además es una competición internacional para reunir los mayores dibujos sarcásticos sobre la Shoah. Es bastante desagradable esta noticia. Pues sí. El concurso, sin embargo, ha recibido propuestas, les han llegado trabajos sobre todo de artistas de Perú, Colombia, Brasil, Indonesia y Turquía, por supuesto también iraníes y, como no, países europeos como Francia, Bélgica o Suecia. Si bien la mayoría de los participantes proceden de Irán, su alcance internacional, pues no se puede negar. La competición, que premia con una suma nada despreciable a los ganadores, ha sido organizada por la Casa del Dibujo de Irán, una organización con sede en Teherán dedicada a la promoción de dibujantes y caricaturistas. Y el concurso sobre el Holocausto está teniendo mucho éxito. Como se pueden imaginar, la figura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aparece prácticamente en todos los dibujos. Qué original. Sí, quieren resaltar desde los organizadores que la raíz ideológica del concurso quiere resaltar el uso y aprovechamiento que Israel, abro comillas, lleva haciendo del Holocausto para justificar sus atrocidades cometidas contra el pueblo palestino y ocupar sus tierras. Bueno, pero los mismos argumentos de siempre. Sí, desde el gobierno de los ayatolás se ha negado la existencia del Holocausto. ¿Cómo se pueden hacer caricaturas de algo que no existe, no? Bueno, además, pues si les conviene, Jordi, utiliza Netanyahu algo que no existió. O sea que, de alguna manera se contradicen.
Pero bueno, Me la historia gusta esta aportación que acabas de hacer a esta segunda noticia del informativo, Jordi. Todos recordamos a Ahmadinejad organizando esos congresos también de negación del Holocausto, invitando a todo lo más florido de todo el mundo. Sí. Bueno, pues nada. El organizador Masaud Yohai Tabatabai se defiende de las críticas recibidas por la convocatoria diciendo que te ha hecho gracia que se defienda. Sí, me ha hecho gracia lo de que se defienda. No sé, explícame cómo se defiende. A ver, pues ¿qué ha dice dicho? que ha sido acusado de negar el Holocausto o poner en duda la envergadura del genocidio, pero niega por completo que con el concurso se pretenda poner en duda el Holocausto, sino más bien lo que se pretende es denunciar que tras el Holocausto el gobierno de Israel lleva décadas aprovechando los hechos para su particular beneficio. Bueno, se contradicen todo el rato. La noticia lamentable es que este concurso está vigente, que nadie hace nada por denunciarlo y desde Israel, por supuesto, se ha denunciado y se ha pedido a las diferentes organizaciones que intervengan, ¿no? Me río por no llorar. De todas maneras, el tema, claro, ¿quién lo va a prohibir? Allí en Irán ellos ponen las normas y hacen lo que quieran. Del club de dibujantes de Irán, pues no sé qué podrá dibujar. Nada, prácticamente, porque todo, pues a poco que dibujen les colgarán ahí en la Plaza del Pueblo, ¿no? Hay censuradas palabras como vino. No se pueden ni escribir. Sí, por eso te digo que el club de la caricatura, no sé cómo se llama, el club de la caricatura, pues nada, podrán dibujar. La casa del dibujo de Irán. Sí, todo abandonamos esta noticia para terminar con un apunte amable. El Papa Francisco viajará a Polonia a finales de julio para asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Claro. Se reunirá con un grupo de supervivientes de Auschwitz durante una visita al campo de exterminio. Francisco irá a Auschwitz el 29 de julio, 2 días después de su llegada a Cracovia, según el programa oficial de estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Atravesará a pie el portal con la inscripción "El trabajo os hará libres", ya saben, la famosa frase. Y luego rezará ante el muro de la muerte, donde encenderá una vela y se reunirá con un grupo de supervivientes del campo de exterminio. Su visita coincide con el 75 aniversario de la muerte de San Maximiliano Kolbe, el padre franciscano al que canonizó Juan Pablo II. Ya saben, este franciscano polaco que voluntariamente se ofreció a morir en lugar de otro prisionero, un prisionero judío, padre de familia. El Papa irá y rezará en la celda donde murió Maximiliano Kolbe a causa de una inyección letal. Felicitamos por supuesto al Papa por esta visita. Él convoca a muchísimas personas y que se visualice de esta manera lo que sucedió en Auschwitz nos parece estupendo. Se cree, Jordi, que unos 574.000 jóvenes ya se han inscrito para acompañar al Papa en esta visita a Auschwitz. Dentro de estas jornadas mundiales de la juventud cristiana, y algunos aprovechan también para ir a Auschwitz. Bueno, pues nada, Raquel. Hasta mañana, Jordi. En fin, han sido las noticias un poco amargas, sí, la pero verdad que sí. Confiamos en que mañana les traigamos algunas mejores. A ver qué nos da de sí la actualidad. Gracias, Raquel. Hasta mañana.